Nunca antes en la historia, un apellido había cargado con tantas sonrisas, magia y diversión. Estas 6 letras son parte del imaginario favorito de todo niño que crece sobre el arraigame occidental desde hace más de medio siglo. Un sinfín de historias animadas, personajes memorables y momentos dignos de recordar una y otra vez aluden a la mente nada más mirar la firma en cursiva del hombre que logró construir al gigante de la industria del entretenimiento. Aunque Disney presumía en sus películas bondad y buscaba destacar valores como la diversidad, el no perjuicio y el amor, algunas de sus cintas tienen mensajes que demuestran todo lo contrario. Las canciones que toda generación conoce de memoria, la silueta de un castillo encantado o la historia de una princesa, basta para saber que no hay como el trabajo en equipo para superar cualquier obstáculo o que con el amor todo es posible. Sin embargo, el creador del gigante del entretenimiento nunca fue tan mágico y de buen corazón como los personajes de sus películas. ¿Quién fue realmente Disney? El discurso oficial no teme dar todo el crédito a la mente maestra de Walt Disney, de hacer realidad los sueños de millones de niños alrededor del mundo. Pero en realidad, él solo no habría podido hacer todo, sin la ayuda de los cientos de caricaturistas que trabajaron por horas para hacer los primeros grandes clásicos que conocemos. Nada de la magia habría sido posible. No obstante, el propio Disney era bien conocido por tratar mal a sus empleados y nunca darles el crédito. Una regla que mantuvo tanto en los estudios como en Disneyland fue la prohibición del uso de barba y bigote. Después del estruendoso éxito de Blancanieves y los 7 enanos en el 37, que en términos económicos multiplicó por 8 las ganancias con respecto a su costo original y significó un hito en la historia de la industria, los estudios gozaron de salud financiera, suficiente para que Walt construyera una nueva sede para su compañía en Burbank, California, e iniciara sus siguientes grandes proyectos. A pesar del histórico papel de cientos de caricaturistas, escritores y miembros de la industria que trabajaron un sinfín de horas extra durante 2 años para que Blancanieves fuera un éxito, las promesas de Disney de mejoras y aumentos salariales se evaporaron poco a poco. Ninguno de los trabajadores de Walt Disney Animation Studio fue recompensado, y la bonanza económica que catapultó a la empresa al primer gran salto de lo que es hoy nunca llegó para ellos. Y no solo eso, el enojo creció aún más después del estreno del largometraje, cuando muchos realizadores descubrieron que su nombre no figuraba ni siquiera en los créditos finales por orden expresa del propio Walt. Para 1941, los trabajadores organizados de la industria conformaron el Screen Cartoonist Guild, organismo ampliamente repudiado por Disney, quien se encargó de señalar a cada uno de los empleados de su estudio que mostraba algún tipo de afiliación a la organización. Para la primavera, el conflicto escaló y a finales de mayo, los realizadores de Walt Disney Animation Studio decidieron irse a huelga, ante el enojo y la indignación de su jefe. 2 meses después de la presión del gran público encima, y consciente del riesgo de perder todo lo que había conseguido hasta entonces, Disney decidió negociar a regañadientes y cumplió con el par de peticiones principales de sus trabajadores. La mayoría obtuvo un aumento salarial y se llegó a un acuerdo para la aparición de todos los creadores en los créditos. A pesar de la aparentemente exitosa resolución del conflicto, Walt cargó contra los organizadores del plano y despidió al menos a 15 empleados de puestos relevantes, mientras otro grupo decidió renunciar a raíz del clima de hostilidad y persecución que el fundador de los estudios instaló en el día a día. Como buen creyente de las bondades del American Way of Life, Walt Disney defendió a toda costa la intervención estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El empresario fue reclutado por altos miembros del ejército norteamericano, luego de la entrada de los Estados Unidos a las hostilidades con un solo fin: producir filmes a modo de justificación que explicaran a los habitantes el papel que su país jugaba en el conflicto armado y la imperiosa necesidad de salir victoriosos de la guerra. Para cumplir con tal empresa, Disney ordenó la realización de 3 cortometrajes animados en 1943: Education for Dead, Dear Future Face y Victory Through Air, todos con fines propagandísticos. Con esto intentó poner fin con el rumor que corría en la industria sobre la supuesta empatía del animador
con los regímenes fascistas que emergieron en Europa durante el primer tercio del siglo XX. Al término de la guerra, el estudio siguió produciendo cortos mientras planificaba los próximos largometrajes con los que habría de inaugurar los años 50. Esta vez inspirado en la literatura británica. Peter Pan en 1953 y Alicia en el País de las Maravillas en el 51. Sin embargo, la colaboración de Walt Disney con el gobierno norteamericano siguió rindiendo frutos. Después del conflicto armado, Disney participó activamente en la cacería de brujas iniciada por el macartismo, otorgando información sobre la afiliación política de compañeros y empleados de la industria al Comité de Actividades Americanas, recién formado por su temor hacia las organizaciones sindicales y las ideas comunistas del gremio. Años más tarde, los archivos desclasificados del FBI demostraron oficialmente que Walt fungió desde 1940 y hasta su muerte en 1966 como un espía de la organización. Curiosamente, otros documentos revelan que la paranoia de la época llevó a la agencia a investigar de forma simultánea al propio Disney para determinar si se trataba de un espía soviético infiltrado. Además de esto, a Walt Disney se le acusaba también sobre la crueldad animal y el racismo. Disney era más que Mickey Mouse y largometrajes animados basados en clásicos cuentos y fábulas. Hacia finales de los 50 y durante la década de los 60, Walt Disney Pictures también produjo una serie de documentales sobre la vida animal. Eran largos, tediosos y francamente aburridos, al menos para un niño de tan solo 8 años. Uno de esos documentales se llamó White Wilderness y platicaba la bonita historia real de la vida en el Ártico. La cinta, filmada en 1958, contenía múltiples escenas de cómo vivían los animales en esta fría parte del mundo, y una especie que causó gran interés dentro del documental fue el lemming. En aquellos entonces se tenía la idea de que el lemming llevaba a cabo una larga migración que culminaba con las tiernas bolas de pelo aventándose al océano Ártico, supuestamente cometiendo suicidio masivo. El dato de si Walt Disney era racista o no es casi imposible de saber, y tampoco se trata de decir que el padre de Mickey Mouse era la peor persona del mundo. Lo que sí es un hecho es que algunas cintas realizadas por los estudios Disney por allá de la década de los 40 mostraban personajes negros como un estereotipo racista de esa raza. Algunos de los ejemplos sobre este tema fueron Los Cuervos de Dumbo. La cinta del elefante con orejas enormes toca el tema del racismo sureño de una manera muy ligera. Durante la cinta nos topamos con los cuervos, personajes negros extremadamente estereotípicos. El hecho de que los cuervos hablen de una manera estereotipada solo podría haber reforzado los estereotipos de aquella época. Además, el líder de los cuervos se llamaba Jim Crow, nombre con el que los blancos nombraban a los negros en el sur, a los negros como ellos pensaban que eran sucios, desarreglados, poco educados y tontos. La cosa se pone peor con la canción de los peones. La cinta de Disney nos muestra a unos trabajadores de circo, obviamente negros pero sin rostro, que trabajaban mientras cantaban algo como: "Trabajamos como esclavos casi hasta morir, pero estamos encantados de corazón". Y rematan con un verso que dice más o menos así: "A seguir trabajando, basta de evitarlo. Tira de la cuerda, mono peludo". ¿Qué opinas al respecto? Deja tu comentario debajo del video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.